En el corazón de la Sierra de Cádiz nos encontramos un pueblo con centenares de años de historia, Villamartín, un lugar de transición entre la campiña y la sierra por el cual atraviesan los ríos Guadalete y Serracín. El municipio actual fue fundado el 4 de febrero de 1503 mediante la Carta Puebla o Carta Fundacional otorgada por la ciudad de Sevilla a un grupo de 118 vecinos procedentes en su mayoría de los pueblos circundantes. En total son 13 pueblos de las provincias de Sevilla y Cádiz los que aportaron los primeros pobladores, cuyos nombres aparecen en el archivo histórico de la parroquia de Villamartín. Por medio de la citada escritura pública de Carta Puebla, estos vecinos adquirieron el pleno dominio de aquellas tierras mediante el pago a Sevilla de 1.000.000 de maravedíes como tributo anual, con la obligación de labrar cada uno de ellos una casa a sus expensas para fundar el pueblo. Para saber un poco más del pueblo, hemos hablado con uno de los vecinos con más conocimientos de la historia de Villamartín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Pavón. Soy natural de Villamartín desde toda la vida. Nací aquí y aquí espero terminar mis últimos días de vida. Mi profesión es maestro de escuela, donde he ejercido siempre aquí en este pueblo, y tuve el honor de ser comisario del 5º centenario de la Fundación de Villamartín. Los pueblos de la Sierra de Cádiz, en este caso Villamartín, que es la cabecera de la comarca de esta sierra, cruce de camino importantísimo, ya que por aquí pasa la cañada real de Sevilla, Ubrique, Gibraltar, que pasa por la puerta de nuestro ayuntamiento, y otros caminos importantes, como la de Cádiz-Ronda, hizo que este lugar, que además tiene unas tierras agrícolas inmejorables, pues fuera lugar donde los asentamientos se dieron desde el comienzo, desde que el ser humano deja de ser cazador-recolector y se convierte en agricultor y ganadero. Desplazándonos al edificio más antiguo del casco urbano de la localidad, llegamos a la iglesia parroquial de Villamartín, la parroquia de Nuestra Señora de las Virtudes, que data de años después de la fundación del pueblo en 1503, teniendo constancia de que se construye en 1520. Su primera traza, de estilo mudéjar, ocupaba algo más de la mitad de lo que es actualmente, llegando hasta la capilla del Sagrario y continuando a partir de 1560, cuando se amplía debido a la gran influencia del Renacimiento, marcando un contraste clarísimo en la arquitectura del templo. En su interior destaca el gran retablo mayor que ocupa la nave central, sin decorar ni pintar. Se aleja de los estándares aportándole un estilo único, teniendo además unas dimensiones dignas de una catedral. La iglesia ha pertenecido al Cabildo Catedralicio hasta la década de los 80, al igual que Villamartín, que lo fue hasta 1818, cuando se hizo la nueva reestructuración provincial. En cuanto a gastronomía, hemos querido hablar con uno de los restaurantes más conocidos de la zona. Hola, soy Maribel Clavijo, de Restaurante Los Cazadores de Villamartín. Pertenecemos a la Sierra de Cádiz. Aquí llevamos 27 años ya, empezamos de nuevo desde novio con el restaurante y todavía estamos aquí. Hemos pasado malos momentos, claro está. La pandemia es uno de ellos, pero gracias a Dios estamos remontando otra vez. Viene mucha gente de fuera, extranjeros, a buscar nuestra comida típica y nada, empezamos más jóvenes. Yo no tenía tanta experiencia, pero vamos, aquí seguimos, al pie del cañón. En las cercanías encontramos la hacienda El Rosalejo, un cortijo típico andaluz en el cual ha vivido la familia Ahumada desde el siglo XVII. Actualmente habitado por Javier Chico de Guzmán y Girón, sexto duque de Ahumada. Un complejo que desde sus salones hasta sus bodegas conserva el espíritu colonial de su primera construcción, combinándolo con un estilo más actual y moderno. Podemos pasear desde sus arcos de arte mudéjar hasta sus amplios jardines. Además, posee innumerables historias, como cuando durante la Guerra de la Independencia el edificio principal, construido en el siglo XVIII sobre un caserío con lagar y molino de aceite, sufrió un gran deterioro y sirvió de refugio de guerrilleros, o cuando se redactó el reglamento de la Guardia Civil en 1844. Actualmente, no solo se puede encontrar hospedaje de primera calidad para una escapada rural,
sino que este oasis en mitad de la sierra posee una amplia oferta de planes al aire libre. Esto es Villamartín, un lugar lleno de encanto, que hará las delicias de todos sus visitantes en el corazón de Cádiz. Visita nuestras redes sociales para seguir conociendo los secretos de los pueblos blancos.